Transformamos conversaciones simples en ideas poderosas. Es una frase muy cliché, pero si examinas como cuál es tu hacha en el sentido de aprender, digamos, uno está en cualquier área de expertise a 20 horas de ser muy bueno en cualquier habilidad que sea. El hacha para eso es aprender la habilidad de aprender, y esa la dejamos de aprender hace un montón de tiempo. Inspírate, aprende y pon en acción lo que escuchas aquí. 30 libros, y de esos 30 libros ya me leí 20, pero ¿realmente los aplico? Bienvenidos a 5 preguntas a un experto. Bueno, excelente día a todos. Hoy tengo el gran honor de poder presentarles a una persona que empecé a seguir en redes sociales. Y de verdad que me pareció interesantísimo la forma como desarrollaba el entendimiento del contenido de libros. Es ingeniero mecánico, tiene más de 700,000 seguidores en sus dos cuentas de redes sociales. José López, bienvenido, muchísimas gracias por venir y que tengamos una excelente práctica ahorita en el podcast de 5 preguntas a un experto. No, pues ahí estamos y bueno, ¿te parece si arrancamos de una vez? Porque yo creo que la práctica va a ser bastante bonita. Listo. Bueno, 5 preguntas a un experto porque al final de cuentas lo que debemos tratar de hacer es cómo le damos tips a las demás personas basado en lo que alguien ya hizo y cómo pues ya pudiste esa rueda y vas avanzando. Entonces, el excelente trabajo que has tenido y la trayectoria que has tenido en estos últimos 5 años en era digital. Y contanos un poquito de tu historia, de cómo viene esto. Fíjate que cuando tenía 15 años más o menos comencé a leer por pura envidia, porque una mía entró a la clase con un libro en las manos y el profesor Wotzer, a mí me caía muy bien y yo con ella no me llevaba tan bien, le dijo, felicidades por estar leyendo eso. Me quedé pensando, me quedé viendo el libro y vi que era Padre Rico, Padre Pobre. Entonces me fui a mi casa, lo descargué, lo leí, pero yo nunca había encontrado placer en leer libros. Y probablemente ni siquiera encontrar placer en leer ese, sino que por cada página que avanzabas descargabas bastante información valiosa. Pues, entonces, en más o menos 7 días, para mí que no tenía costumbre de leer, terminé el libro. Y aunque me gustó bastante el tema, me quedé más con el sabor de boca de cuánto había aprendido en 7 días. Que si te das cuenta, no eran 7 días, eran 7 horas de lectura. Que si llegas a ser lo suficientemente habilidoso, las presentan en un solo día. Entonces, ¿cuánta información realmente puedes adquirir si te lo propones? Entonces, comienzo a leer más o menos a los 15, me empiezo un poco a viciar con el tema de leer libros de emprendimiento. Más o menos cuando tengo 19, justo cae la pandemia, 2020 empiezo a trabajar con un amigo en común que ya lo mencioné, Marcel Balascut, y él en el trayecto, he tenido un podcast muy famoso, entonces en conjunto empezamos a hacer un par de lives, y aquí tengo que meter una parte intermedia, y es que en pandemia yo comencé a leer mucho más. Y si bien tenía las clases de universidad, mi día les sobraban 6 horas porque ya no había tráfico, ya no había que prepararse. Entonces, como yo estaba estudiando ingeniería mecánica, imprimí un anillo en 3D y ese anillo era para separar el libro con una sola mano, que no tuvieras que cargarlo así. Entonces, mi hermana sube una historia riéndose, pero riéndose en buen sentido, y su cuñada le responde a la historia, le dice, si hace otro que me lo venda. Y mi primer diseño era malísimo, era feo, era solo para mi dedo. Entonces, ya hago un diseño más refinado, le pongo pauta en Instagram, se venden un par de piezas, pero para hacer esta pauta, primero creé una página que se llamaba Lectores GT. Y yo sigo a Gary Vee. Entonces, Gary Vee tiene este consejo de que si vas a vender algo, no publiques solo eso, sino que publique a través del tema. Entonces, antes de hacer la primera pauta, subí un par de opiniones sobre libros en foto, en estática, y la publicidad. Entonces se vendieron un par de anillos y yo quería seguir vendiendo cosas para libros. Vendí mis propios libros al inicio para darle movimiento. Bueno, al advierto. Pero ya después de eso, pasaron los meses, no seguí haciendo cosas porque vender un producto físico es muy difícil. Tenés que recibirlo con cada anillo. Imprimir se tardaba unos 30 minutos. Entonces había como ciertos límites de operación ahí. Y a un momento donde yo decido empezar a subir videos por mi propia cuenta, videos opinando de libros. Al inicio no sabía cómo entrarle a TikTok, usé un par de audios virales solo para hacer lip sync. Para entender cómo funciona. Hago los primeros videos y mi primera intención era resumir un libro por video. Y rápido me di cuenta que se me iban a acabar un rápido. Entonces, lo que hago en un momento de aburrimiento
es que me acordé de una lección de un libro de Ryan Holiday, que es que si tenés un perro, trates de... Ryan Holiday hace libros de estoicismo y el estoicismo, una de las máximas es que veas la muerte como un recordatorio de que ibas al máximo. Entonces, este libro tiene la lección de que contemples la muerte de tu perro, porque normalmente con nuestros perros sabemos que le quedan 5 o 7 años de vida y nos ponemos tristes por ratitos solo de pensar. Entonces Ryan Holiday dice, mira, ten ese momentito con tu perro, examinalo, sentilo y después preguntarte por qué eso es tan soberbio de creer que tu perro va a vivir menos que vos. Si le quedan 5 años, ¿por qué a vos te quedan menos? Nunca sabes. Entonces me acordé de eso, hice un video al respecto, lo subí y literal me puse a cenar cereal y al ratito me metí a ver y llevaba bastantes vistas. Entonces ese video llegó como a 300,000. Después de unos 4 malos videos, ya me quedé con ese formato. Primero va la lección y hasta el final te digo de qué libro salió. Entonces me ayudó mucho a meter hilos de forma sigilosa y me quedé haciendo videos al respecto. Y te funcionó muy bien y bueno, y qué excelente lo que mencionas, porque cualquiera diría, bueno, si me puedo poder hacer otro montón de cosas en redes sociales, escogiste los libros y ahí viene donde viene nuestra primera pregunta, ¿qué papel ha jugado los libros en tu camino de superación? O sea, ¿y cómo crees que esto te ha ayudado a construir tal vez esta persona que sos hoy? Digo que a veces has escuchado esta frase es muy famosa, es de Lincoln diciendo que si tuvieras 7 horas para botar un árbol, él pasaría las primeras 6 apilando el hacha. Es una frase muy cliché, pero si examinas como cuál es tu hacha en el sentido de, digamos, uno está en cualquier área de expertise a 20 horas de ser muy bueno en cualquier habilidad que se te ocurra. Y vos, el hacha para eso es aprender la habilidad de aprender, y esa la debemos de aprender hace un montón de tiempo. Entonces, si vos, el puro hecho de leer, yo me he dado cuenta que te facilita la velocidad que tienes de aprender una información. Entonces, una cosa es saber de un tema y cada vez que lo lees es muy fácil adquirir esa información, y otra es mejorar tanto tu velocidad de lectura y tu comprensión a la primera vez que lees algo, que leer de diferentes temas vas a casi es lo más. O sea, tu práctica. ¿Y cómo practicas eso? Porque todo el mundo dice, hay cursos de lectura rápida, y de que si pones el dedo, de que si nada más lo vas leyendo por párrafos. ¿Qué, qué opinas de las técnicas y cómo ves ese tema? En la lectura rápida no creo, primero porque creo que las personas que más leen en este mundo, por ejemplo, son los actores, un Ryan Holiday, un Mark Manson, un Bill Gates, te podría decir, y a ninguno le he escuchado que lea 5 libros al día, sino que ellos dicen, leo 5 horas diarias. Esa es la diferencia. No, si Bill Gates no lee un libro al día con técnicas de lectura rápida, yo creo que es una buena, es Una referencia. sí hay técnicas, digamos, para entender que hace mucho tiempo debemos de aprender a leer. Entonces, si vos estás leyendo, uno cree que leer como niño, de seguir la lectura con el dedo es mala práctica, pero es muy buena. Tus ojos naturalmente, hay un ejercicio muy loco, que es que si yo trato de hacer un barrido del cuarto, tratando de deslizar mis ojos, vos vas a ver cómo mi ojo rebota y hace saltos. Si yo pongo mi dedo y lo sigo, vos vas a ver cómo mi ojo se desliza. Entonces, tener una referencia visual al ojo le sirve mucho para tener un movimiento más sutil y encima no se pierde. Entonces, eso ayuda yo lo he medido, a mejorar como el 50% tu velocidad de lectura. Entonces, pasas como de 200 palabras por minuto a 300 y ya vas más rápido. La otra es, digamos, hay dos caminos con esto. Puedes empezar a modificar tu ambiente para que leer sea más fácil, para que haya menos distracciones. Pero hay un ejercicio, no sé si ubicas a Daniel Amir, en su momento hizo muchos videos muy famosos. Es muy famoso, famosísimo. Y él lee su libro y tiene un artículo en ese libro que es como volverte a prueba de balas. Entonces él decía, si vos quieres aprender a ser menos distraído, cuando vayas a leer no te encerres, ponete en un lugar donde sabes que va a haber ruido, donde sabes que va a haber mucha bulla, y forzate a aprender a leer en esas condiciones porque tienes que aprender a consumir información independientemente de donde estés. Esos son dos caminos que puedes tomar, pero en resumen, realmente no hay camino fácil, no hay camino rápido. Si vos quieres mejorar la capacidad de leer que tenés que leer un producto. Y esa mejora la vas a ver muy despacito. ¿Y cuál fue probablemente ese libro que más, o me imagino que muchos, pero cuál es ese libro que vos decís, no, estos son mis top 3 que para mí jugaron un papel muy importante
en mi superación, o por lo menos en el pensamiento que tengo hoy en día hacia el futuro. Hay una serie de libros que se llama Para Dummies. Entonces, esa serie de libros, lo que me sorprende es de que nacieron, de que una persona, el dueño de esta saga de libros, él llevó una librería y le dice, mira, necesito, no, creo que fue al revés, él estaba en una librería y llegó una persona a decirle, mira, necesito como aprender economía para tontos. ¿Tenés algún libro para eso? Y le digo, no, realmente solo eso. Y entonces él se quedó pensando cuando escuchó eso y empieza a contactar expertos en diferentes áreas para que hagan un libro desde cero hasta experto en poco tiempo. Entonces, esa saga de libros creo que me ha cambiado la vida en el sentido de que hay gente dispuesta a poner estas sagas de libros que te llevan de cero a experto. Otras son unos libros que subestimamos mucho, mucho, son los libros de texto, o sea, los universitarios o los escolares, porque si vos lo pensás en la universidad, si querés aprender cálculo, lo que te dicen es, bueno, lean las de la página 20 a la 50, vengan, vamos a hacer un par de ejercicios y vuelvan a leer eso. Entonces vos puedes aprender cálculo y física universitaria leyendo un libro de texto porque para eso está hecho, están todas las explicaciones. Pero ya metiéndome como a libros puntuales, Maestría de Robert Greene es muy bueno. Tiene muchas mini biografías de gente experta y muy destacable en la historia. Y la premisa del libro es que uno cree que estas personas tienen algo especial, pero si examinas su historia de vida no tienen nada especial. Lo único que para cuando ellos tenían como 20, 25 años, habían tenido formas y métodos de acumular cientos de horas de práctica en una cosa. Y entonces lo que te parece un experto a muy temprana edad o alguien prodigio realmente no lo era. Era una persona que a sus 25 ya había trabajado 7 años en cierto rubro. Maestría, hábitos atómicos es muy bueno. Y la psicología del dinero, creo que me guía por eso. Ok. Y interesantísimo, porque al final del día uno no pone, o sea, es más, uno ve en esas librerías, de alguna manera, esos libros que dicen, eh, no sé, matemática para tontos o lo que sea, o aprender un lenguaje para tontos. Y uno los dice como, no, ese libro no lo voy a comprar, pues, o sea, no, ¿y acaso soy tonto? O para poderlo leer. Y eso es un buen punto, porque muchas veces nosotros subestimamos lo que otras personas ya están haciendo y que prácticamente le simplifican a uno el entendimiento de algo que podría llegar a ser un tema bastante complicado. Y en la era digital, bueno, pues que tuviste éxito y estás teniendo éxito, como la parte de tu inicio. Sé que ya hablaste acerca del comienzo. ¿Cuál crees que es tu énfasis y hacia dónde lo ves para los siguientes años? Una de mis grandes referencias es Chris Williamson. Y él ahorita acaba de cambiar la descripción de su podcast. Él ahorita tiene, en su podcast la descripción es, la vida es difícil, este podcast puede ayudar. Pero antes la descripción de ese podcast era las mentes más brillantes del mundo en un solo lugar. Entonces, a mí me gusta mucho la idea de hacer un podcast donde podemos hablar con muchas personas. Mira, hay algo que yo detesto y es que cuando vas a una charla, la persona por la que pagaste mucho dinero por ir a ver, no suelte los secretos, sino que suelte los mismos consejos de siempre de hagan lo que les gusta, persíganlo con fuerza. Es como, vos sos experto en ventas, ¿por qué no estás dando los secretos de web? Entonces, a mí me gusta mucho hablar con personas en el podcast, me gusta mucho hablar con personas que sé que al momento de empezar una grabación ellos van a soltar todos los secretos. Y entonces creo que me gustaría ir por ese camino, me gustaría seguir hablando con personas que admiro. Hay una pequeña sección comenzada hace poquito. eh, hay un pequeño hueco en el mundo literario y es el tema del dominio público. Si pasan 100 años de la muerte de un autor, las obras se vuelven pierden derechos. Entonces, por eso ves tantas editoriales sacando libros antiguos, porque no tienen que pagar nada. Entonces, de la misma forma, vos como creador digital puedes replicarlos, puedes hacer audiolibros, puedes hacer ediciones. He comenzado a hacer ciertos audiolibros viejos, por ejemplo, leí unos diálogos de Platón hace poco, ahí están los videos en YouTube. Me encantaría seguir haciendo esa sección y me gustaría hacer una sección de resúmenes de libros muy al estilo Farid Dieck, creo yo. Él hace resúmenes de películas, pero creo que se puede hacer algo parecido en libros. ¿Has visto el podcast Founders?
Sí, sí. El más excelente. No, hace muy bien. Creo que si haces eso con hielo es cohete. Y que utilizar, y yo creo que de la misma manera como lo decís, si hay contenido que fue muy bueno, por qué no podemos mejorarlo o ponerlo de una hacia otra perspectiva donde pueda ayudar a más personas? Eso me encanta, me parece interesante. Y bueno, o sea, empezaste en tu era digital, empezaste a transmitir, es más, empezaste a agarrarte, a empezar a grabarte y a tener selfies y video. ¿Cómo fue esa transición y cómo empezaste a transmitirte en redes sin que tuvieras algún miedo o que sin tuvieras alguna cuestión de que saber qué va a decir la gente sobre lo que voy a subir? ¿Cómo, cómo ves ese tema y qué fue lo que sufriste o qué fue lo que viviste en estos últimos 5 años? Tengo la bendición que mi familia vivió Estados Unidos. Entonces, yo ya tenía la escuela, y lo decimos de molestadera, pero es que nos estamos tocando carácter, es una molestadera de 50 personas contra vos. Pero yo tengo mis primos más cercanos porque literalmente vivimos cerca, molestamos mucho. Y yo me di cuenta de algo, justo estábamos hablando con un amigo de cómo perderle miedo a hablar en redes yo le digo, mira, a mí se me quitó todo el miedo después de la primera vez que yo llegué a una cena y la molestadera fue, ahí viene el TikTok. Eso es todo lo que tenés que pasar, la vergüencita de la primera vez. Una vez ya te escribieron así, no hay nada que hacer. Entonces, se pierde. Y realmente no tuve tanta pena al inicio. Lo que sí te iba a contar justo al inicio también es que yo no comencé haciendo videos de libros. O sea, a mí naturalmente me gustaba hacer videos e hice algunos con audios de comedia. El primer video que me pegó fue con mi papá y era como un sketch de comedia. Pero el video, como a las 24 horas, llevaba unas 600,000 vistas. Y lo paré, lo bajé. Porque dije, no, no. Yo sabía por el colegio, había pasado algo en el colegio, que es, mi mamá me había apoyado mucho en las clases por mucho tiempo. Y todas mis notas de las ya más o menos en quinto, sexto, primaria, le dicen además, así como, mire, se nota mucho que usted le ayuda bastante. Deje, porque ya aquí está siendo problemático, entonces queremos ver cómo, qué tanto rinde él. Entonces mi mamá me empieza a soltar y en las mismas que me empieza a soltar empiezo a perder clases. Y de quinto primaria, tercero básico, sin falta, unos 5 años seguidos, perdí un montón de clases. Era el distraído y que sacaba pésimas notas. Y de tercero, cuarto, quinto bachillerato pasaron varias cosas que me hicieron estresarme mucho. Y aún así, por 3 años no me logré quitar la reputación. Entonces yo sabía que la universidad era un pasito donde nadie me conocía y donde por fin me podía quitar la reputación de huevón, de irresponsable, que en el colegio nunca logré quitarlo. Entonces cuando entro a redes y el primer video que pega es un sketch de comedia, y dije, este ya pasó. Entonces yo no quiero ser el molestón. Lo bajé y supe que los primeros videos que subiera, si iba a pegar por algo, tenía que hacer por algo un poquito más serio. A mí me gusta la comedia, pero yo no podría hacer eso seguido. Y ya me había pasado que, por ejemplo, los comediantes y los futbolistas es una relación bien extraña con quienes lo siguen. Vos vas al estadio y a su propio equipo lo insultan. Vos ves a comediantes y el insulto es, ajá, qué estúpido. Hay que tener un montón de cuidado con eso. Entonces, bajé el video y con retos que hayan habido, no sé si han habido. Creo que afortunadamente he recibido muy poco hate desde que comencé en redes y el poco que ha habido es muy reciente. Sí sé por muchas otras cuentas que existen, el hate comienza muy temprano, desde los primeros videos. Entonces, realmente tuve suerte de que no me tiraran tanto al inicio porque Eso es bueno, pero fue porque todo está nuevo, todo está empezando. ¿Crees que el hate ahora es diferente, es más fuerte? ¿A la gente le gusta más criticar? ¿Cómo ves ese tema? Tal vez sí, tal vez al inicio. Pero de por sí, al inicio TikTok era una plataforma de baile, ¿no? Así era visto porque terminaba, los videos los veían en Facebook y era pura gente bailando. Creo que sí se ha abierto campo a que todo el mundo tenga un usuario ahí dentro. Y siento que hay cosas que enojan y está bien. O sea, le vas a caer mal a la mitad de la... Y eso es importante. Entonces, bueno, muchas personas leen, pero pocas logran aplicarlo al conocimiento. Porque, a ver, yo puedo venir y decir, o sea, yo tengo, no sé, 30 libros y de esos 30 libros ya me leí 20, pero realmente los aplico.
Y algo que me gustó, lo que estabas poniendo hace un tiempo para atrás en una de las publicaciones que hiciste, era que empezaste a aplicar cosas. Incluso vi que hasta salías a correr y ciertas cosas importantes. Entonces, a ver, hay ciertas cuestiones como hábitos que se pueden hacer, pero ¿hasta dónde llega uno en donde, bueno, voy a seguir leyendo y sigo aprendiendo, pero no aplico nada? ¿O medio aplico algo en algún momento? ¿Cómo ves ese tema? Y más que todo hacia la vida. Sí, hace poquito pude grabar con un chavo muy grande, que realmente él no es naturalmente de redes, sino que él es más de desarrollo inmobiliario, Beltrán Briones, pero él sube más de 20 videos al día. Y entonces él es enormemente conocido. Y él lleva mucho tiempo diciendo que su mayor consejo de redes es subir 20 videos diarios, porque al cabo de 6 meses tenés 6.000 videos, solo escoges los mejores, les metes dinero, los subís a Instagram. Entonces, cuando estoy hablando con él, me dice, mira, de ese video donde yo digo que subo 20 videos diarios, tiene 2 millones de vistas. De las 2 millones de personas que lo vieron, yo estoy seguro que cero que han comenzado a subir 20 videos al día. Y dije, tienes razón. Y yo dije, yo pedí esta entrevista. Yo moví varias cartas para que se pudiera dar. Si yo salgo de ahí y soy nada de 20, soy ahora ni un escudo. ¿Qué le consejo? Y ni para el tiempo. Y yo después me puse a pensar, él tiene toda esta como, o sea, es muy conocido y es puro efecto eso. Entonces, querer ser igualmente conocido sin hacer el trabajo que él me está diciendo que es su camino ideal, sería tonto. Entonces yo creo que el tema de aplicar los libros es pura decisión, realmente. Y saber que si no aplicas lo que estás leyendo. ¿Y por qué la gente no, o sea, a tu opinión, por qué crees que la gente no lo hace? Y muy pocos realmente agarran el camino y dicen, bueno, hoy sí voy a aplicar lo que estoy haciendo. Porque yo puedo venir y decir, bueno, yo leí un montón de libros, pero ¿cuántos realmente yo aplico? O me quedo nada más como la idea de ese momento, es como cuando voy a conferencias, que me invitan, conferencias de ventas y lo demás, pero realmente yo regreso y lo aplico. ¿Cuánta gente lo hace? ¿Y por qué no lo hará? No sé qué libro fue este, pero hay un libro que dice que sobreestimamos a nuestro yo del futuro. Entonces, cuando vos estás un domingo algo flojo y estás comiendo mal, vos querés hacer dieta. Entonces, vos lo que te decís, el lunes comienzo. Vos crees que el lunes vas a tener mucha más fuerza de voluntad que hoy. O sea, vos mismo en 3 días vas a cambiar. Eso no es cierto. De diciembre a enero, entonces llevas 25 años siendo la misma persona. En un mes, que es el menos del 1% de tu tiempo de vida, vas a cambiar. Entonces, subestimas mucho la disciplina que va a tener tu versión del futuro sabiendo que es la misma que es. Entonces, hay muchas cosas que solo es de entender que no hay camino fácil. Es decir, digamos, no sé si alguna vez te ha tocado que en tu época más disciplinada de tu vida, llegaste a tener este como sentimiento de, mira, tengo una hueva increíble y aún así lo voy a hacer. Entonces decís, no es que hay un momento donde te sentís motivado a hacer las cosas, solo las haces. Entonces, yo creo que ese no aplicar lo que lees viene de creer que en 3 días o en un día sí vas a hacer las cosas que no estás haciendo bien. O sea, ubicas a Alex Conosi. Sí, sí, sí. Él tiene este video que me encanta que se llama 28 formas de asegurarte que nunca vas a tener bien nada. Y él dice, primera cosa, comenzar mañana. Es más. Y él tiene esa regla por Charlie Munger, que es invertir. Entonces, si vos te preguntas cómo hacer más dinero, te va a costar encontrar respuestas. Si vos te preguntas cómo asegurarme que nunca vaya a hacer dinero, tu cerebro lo va a encontrar muy fácil, porque somos buenos para encontrar problemas. Entonces él dice, enlistar todo lo que te va a hacer fracasar y darle. Se busca esta solución a cada uno de los diferentes problemas. Y es que suena muy cliché, pero sí. O sea, si vos decís, mañana sí voy a ser bien disciplinado, sí, man. No va a pasar. Y no va a pasar. Y es una de las cosas que nos pasa a todos. Y digamos que la misma haraganería la voy a tener hoy que la voy a tener mañana. Y pasado mañana. Y a Veces ya veces no vas a tener más, porque estás en un ciclito de cada día. ya entre cabal. Y yo creo que eso es algo muy importante. Y si es algo que se le puede dejar a la gente es, a ver, si tenés que hacer algo y realmente lo querés hacer, empezá ahorita. No en un mes, no en una semana, ni siquiera mañana. Empezá a tomar una acción que te ayude a llevar eso ahorita. Eso es un muy buen consejo. Súper, ¿no? Me parece excelente. Bueno, como última pregunta,
Si tuvieras que dejar 3 lecciones importantes, bueno, que habíamos hablado de varias, que vienen de los libros y vienen de muchas de las cosas que ha sido tu experiencia al día de hoy, ¿cuáles podrían ser para que una persona empiece a fomentar más la lectura y que basado en eso pueda mejorar y superarse? Yo he llevado un par de amigos a librerías y amigos que nunca han leído nada encuentran un libro que se acaban en una semana. Y es porque creo que muy pocas veces hemos tenido la experiencia de ir a un lugar donde venden puros libros y ahí venden tantos temas que encontrás algo que te interesa. Y el problema con leer es que naturalmente querés buscar algo que sabes que deberías de leer. Digamos, si yo estoy estudiando economía, que no me leo un libro de eso. Pero a vos te interesan las piedras. Entonces, hay libros de piedras. Y leer muchos libros de piedras eventualmente te vas a leer más rápido y comprender más información que cuando te joseas de economía y lo vas a sentir con menos fricción de lo que hoy sentís. Em, Son 3 consejos para fomentar la lectura. Sí, ¿cómo le podemos decir a la gente? A ver, yo esto es lo que yo le daría de consejo. Ese es uno y me parece excelente. Si me gusta algo, tal vez practicar sobre ese mismo y esto te va a ayudar para poder entender otros libros que sean más complicados. Yo creo que repetiría el de Lincoln, o sea, hay que todas las cosas que querrás aprender, lo mejor que puedes hacer es aprender a aprender y eso te lo enseña a leer, porque consumís información mucho más rápido. Y, y tercero, no aproximes 2 cosas, digamos, no aproximes velocidad de lectura actual, es decir, no trates de mejorar tu velocidad de lectura a 3000 palabras por minuto con cursos de lectura rápida, sino mejorar tu velocidad de lectura global. Si vos lees 10 páginas en la mañana, 10 en la noche y no paras por 5 años, te aseguro que leíste mucho más a la persona que sacó un curso de lectura rápida en una vez al mes. Entonces, tu velocidad global de lectura es más rápida. Y la segunda es, no aproximes por horas leídas, sino por horas aprendidas. Si tu rollo es YouTube, dale. Si sacas cursos, dale. Es que todo el mundo cree que no leemos. Que nuestra generación no lee. Pasamos leyendo en el teléfono todo el día. Y la razón por la que leer en físico te cansa es porque un libro es de este ancho y tu teléfono es de este. Aquí tus ojos no saltan, aquí sí salta. Entonces te cansas, es un momento al que no estás acostumbrado. Entonces, ya tenés la costumbre de leer. Y así, cual hilo de Twitter o cual publicación de Facebook que te quedas leyendo, la aproximación para saber qué tanto tiempo puedes pasar leyendo es cuánto interés tenés por esa cosa. Si te interesan libros de chismes, libros de obras policíacas, dago porque eso te va a mejorar la velocidad. Ah, qué nice. No, me parece súper. Yo eso no lo había relacionado de esa manera. Creo que muchas veces uno se fuerza en querer tratar de leer algo que es un tema que sabes que tenés que leer. Por ejemplo, no sé si a mí me gusta fin. Si sé que debería de saber de finanzas por el rol del negocio o lo que sea, agarrar un libro de finanzas no es tan fácil. Entonces, si uno me canso. Ahora, si tengo la práctica de cómo leer, va a ser muchísimo más fácil para poder comprender y mejor y digerir mejor ese libro. Eso está súper bien. Bueno, y dentro de eso, bueno, te- tenemos un tipo de, vamos a llamarlo así, como de dinámica. Y esta dinámica es la siguiente, y eso lo hemos hecho con los demás invitados que tenemos. Que te hagan una pregunta para que la respondas, y después de eso, pues, puedes hacer una pregunta para romperle la cabeza a la próxima persona que ve. Entonces, esta pregunta te la deja Diego Enríquez, y la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los 3 elementos clave que los empresarios a nivel mundial deberían de comenzar a ejecutar para dejar empresas adecuadas al mundo de hoy? Y esto tiene que ir amarrado con la palabra propósito, al final de cuentas. Hay un libro que se llama Brain Rules o Tu cerebro manda, que es de un biólogo molecular que tiene una institución de investigación del cerebro. Y él tiene un capítulo, todo un capítulo destinado al estrés. Y él explica que hay estrés malo y estrés bueno. Estrés que literalmente mata tu cuerpo y estrés que lo hace ir al máximo de capacidades. Y las características para que un estrés sea considerado malo es falta de control sobre la situación, una dificultad que excede tus capacidades y no recuerdo cuál es la otra, pero la principal es que vos sintas que no tenés control. Y si vos no decidiste solucionar ese problema, Melch. Entonces creo que
una de las tres cosas que se pueden hacer es que a quienes les asignes los roles, dejarles la capacidad de elegir sus problemas. Es decir, si, digamos, darle cierto control sobre las situaciones a la persona, creo que podría ser bueno. La otra, adecuada a nuestro entorno, creo que falta mucha empresa que no subestima cuánta productividad da cuidar el cerebro. Es decir, si vos haces ejercicio en las mañanas, tenés lúzula, dormís bien, te suplementas, te rodeas de gel, esa es una persona mucho más productiva que la que no se paró por 12 horas, pero se desveló. No hay paradón. No, eso, comparado con la velocidad global, a los datos no hace más continuo que la otra. Yo lo veo mucho con mi primita. Mi primita estudia medicina y yo la trato de convencer de que las 2 horas que va a perder haciendo ejercicio aumentan el porcentaje de eficiencia de sus 8 horas más de trabajo, aunque no haga 10. Entonces, mirar eso. Y finalmente creo que se podrían enfocar en buscar gente que le guste trabajar más que gente que ya sepa. Es decir, no. Te pongo un ejemplo rapidito. Nosotros tenemos un grupo de editores de video y nunca el requisito para entrar a ser un editor de video ha sido saber editar. El requisito es que las personas que reclutan sepan que esos reclutados sean buenos para trabajar y les guste. Entonces, si esa es la única condición, nosotros tenemos un curso pregrabado con el que vos puedes aprender a editar. Está esta persona que te va a revisar los primeros videos y en una semana vos sabés lo que a otra persona le tomó 6 meses y te puedo decir que en 2 meses alguien que acaba de comenzar a editar edita igual que una amiga y yo que llevamos 5 años editando. Entonces, creo que contratar por personalidad y actitud más que por capacidades es una buena forma de crear una cultura de trabajo porque desesperas, con un mal trabajador desesperas a alguien que es Totalmente de acuerdo. Yo creo que la actitud manda. Y muchas de las cosas ahorita estamos enfocados en lo que la gente sabe y no en lo que la gente quiera o esté dispuesta a dar. Y ahí se pierden muchas cosas porque entonces después cuesta encontrar la pasión, que bien lo mencionaste. Cuesta encontrar que estas personas quieran dar ese extra por ese propósito que se está buscando. Y entonces es más difícil para las empresas crecer. Buenísimo. Bueno, y ahora decime una pregunta que le podemos dejar al siguiente invitado que le puedas quebrar la cabeza. Bueno, no sé qué edad voy a tener el siguiente, pero si le pudiera decir algo a su yo de 18 o 20 años, ¿qué 3 cosas debería de evitar hacer? ¿Qué le diré? ¿Qué 3 cosas debería evitar? O sea, que dentro de este tiempo que ya vivió, ¿qué le pudiera decir a este yo de 18 o 20 años? No hacer, ¿Qué cosas no debería hacer? no debería hacer. Súper, está una buena pregunta. Esa está buena para ponerlo. Bueno, Ya sabes quién es el siguiente. todavía no. Ok. Ahí te la voy a dejar. A ver, tiene que ver ese clip. Pues te agradezco muchísimo. Estamos muy honrados de tenerte acá. Seguí con lo que estás haciendo. Creo que, sí, pienso que vas a lograr hacer muchas más cosas y influir en muchas más personas. Y te aseguro que así como influiste en mi persona en algunos de los resúmenes y contenidos que hiciste, estoy muy seguro que también lo hiciste con muchas personas más. Así que te agradecemos por eso, seguí haciéndolo. ¿Y dónde te pueden encontrar las personas? Estoy en todos lados como Jose.libros. Ese es el usuario predilecto en todas las redes. Yo así te conocí como José Libros, así que excelente. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.